Muy bien, ahora sí estamos. ¿Están corriendo los números? Sí, muy bien. Bueno, recuerdan, estuvimos hablando del bautismo. Algunas cosas interesantes acerca del bautismo. ¿Quiénes podrían oficiar la cena, el bautismo? Y ahora vamos a introducirnos en una pregunta que creo que ninguno de nosotros tenemos dudas acerca de esto, pero quizás podríamos haber escuchado acerca si el bautismo salva. Si el bautismo salva. Esta idea de decir, si una persona es creyente y nunca se bautizó, ¿esa persona es salva? ¿Se requiere el bautismo para que esa persona sea salva? Hablamos un poco acerca de eso, ¿no? Hablamos. Pero recuerdan que dijimos, obviamente que no es un requerimiento para entrar al cielo el bautizarnos. Una persona puede ser salva sin estar bautizado, pero si una persona evita el bautizarse, nos traería dudas acerca de su fe, ¿no? O si evita tomar la cena del Señor. Son cosas que nos llamarían la atención porque están conectadas directamente con obedecer al Señor. Y si alguien no quiere obedecer al Señor, es algo que nos debería llamar la atención. Algo está sucediendo. Pero algunos textos parecen afirmar que el bautismo y la salvación están muy conectados. Por lo menos Pedro y otros textos parecieran dar a entender que el bautismo sí salva. Y vamos a ver estos textos, vamos a estudiarlos y vamos a ver su interpretación. Por ejemplo, Hechos 2:38. Dice, voy a habilitarme acá, dice Pedro allí, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si el bautismo es para perdón de los pecados, si el bautismo perdona pecados, entonces el bautismo salva. ¿Están conmigo o no? Si el bautismo perdona pecados, entonces el bautismo salva, porque precisamente la salvación tiene que ver con que nuestros pecados son perdonados. Obviamente nosotros tenemos otros versículos, muchos otros versículos, que afirman que solamente se necesita creer para ser salvo y luego lo vamos a enlistar y los vamos a ver. Pero pensemos solamente en este versículo. Pedro está diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, hay dos explicaciones con respecto a esto. Una gramatical, una que tiene que ver con el idioma, con el griego. Recuerden que cuando nosotros hacemos una exégesis, lo que hacemos es estudiar el idioma original, qué es realmente lo que está sucediendo en el idioma original. Nosotros entendemos los símbolos de nuestro idioma que no se dan en el griego, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos dicen que esto es... Ustedes tienen un A y una B ahí, ¿no? La primera acepción sería una cuestión de gramática. De gramática. ¿Por qué gramática? Porque si usted presta atención aquí, dice aquí arrepentíos, ¿no? Arrepentíos. Esto es plural, ¿cierto? Esto es segunda persona del plural, arrepentíos. Y bautícese
es singular. Entonces, algunos dicen que esto es tercera persona del singular. Entonces, dicen, esto es, arrepentíos y bautícese, deberíamos separarlo. Esto es como una exclamación parentética, dirían un erudito. Y bautícese cada uno de vosotros. Esto sería un paréntesis. Entonces, arrepentíos en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. O sea, esto estaría conectado con esto, ¿sí? El perdón realmente viene por el nombre de nuestro Señor, o sea, el perdón viene por nuestro Señor Jesucristo y no por bautizarnos. Esto es plural y esto es singular, entonces aquí hacen un paréntesis. Este es un argumento gramatical, ¿sí? Primero, en el griego no existen los corchetes, no existen las comillas, entonces es por eso que hay que prestar atención cuando hay cambios, ¿sí? ¿Por qué acá es plural y por qué acá es singular, ¿no? Entonces aquí hay un cambio y hay que interpretar esto. Entonces esta sería una explicación. La otra explicación tiene que ver con el tiempo. Y esta es quizás una explicación menos conocida, pero creo que es la que más se ajusta. Lo que sucede es de que cuando nosotros pensamos en hechos, estamos pensando en un libro que hace una transición entre dos pactos. Es narrativa y no significa que si algo ocurre en hechos, necesariamente tiene que ocurrir hoy. Pero este segundo argumento que tiene que ver con el tiempo es que nosotros hemos disociado mucho esta idea de el creer y el bautizarse. Cuando una persona se bautizaba en este tiempo era porque creía, casi era como un sinónimo, ¿no? Nadie iba a bautizarse sin creer. Entonces, casi, algunos podrían decir que pensando en este contexto, el pensar en el bautismo, no en el bautismo en sí, pero en el hecho de creer, es que casi podríamos decir que el que se bautizaba era una persona que era salvada o se salvaba. Son dos argumentos que hay. El texto no es simple de entender. Obviamente nadie es salvo por ser bautizado, simplemente, pero sí las personas que se bautizaban, el bautizarse significaba arrepentimiento, ¿no? Entonces puede ser que ellos lo veían como Pedro, por lo menos lo veía casi como una misma acción, ¿no? Tenemos otro texto. Puede ser que en ese contexto le esté diciendo crean y bautícense cada uno. Ese arrepentirse. No, dice o sea, tenemos dos cosas. O dice lo que dice, tenemos dos formas de interpretarlo. O dice lo que dice, o no dice lo que dice. Para decir que no dice lo que dice el texto, o sea, si yo simplemente lo leo, digo, Pedro os dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si lo leo así, simplemente digo, el bautismo perdona pecados. Ahora, los que estudian dicen, no puede, esto no es lo que está ocurriendo porque acá hay un plural y hay un singular, ¿no? Entonces, el bautícese cada uno de vosotros no tiene que ver con o sea, pero le dice arrepentíos, paréntesis, bautícese cada uno de vosotros, sigue en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que perdona de los pecados? Creer en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una interpretación gramatical, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Entonces decimos, arrepentíos, ustedes arrepiéntanse, paréntesis, bautícense, ¿sí? Terminado el paréntesis, en el nombre de Cristo es el que perdona los pecados. Eso es decir, debo interpretar lo que dice ahí, porque no dice lo que yo leo en primera instancia. La segunda opción es, sí dice lo que dice ahí.
dice que el bautismo perdonaba pecados. Pero ¿cómo puede decir Pedro esto? Bueno, porque entendiendo el tiempo y entendiendo el contexto, es muy posible que Pedro entendiera que el bautizarse y el arrepentimiento era casi como una misma acción. ¿Se entiende? Son dos posturas, son dos formas de explicar este texto, ¿no? Eso ocurrió en ese tiempo de esa manera, pero no significa que ahora eso ocurra, ¿sí? Pero ahora tenemos un texto parecido y casi con la misma dificultad, porque cuando vemos Hechos, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. Bueno, parece acá que este bautízate también tiene que ver con lavar los pecados. Bueno, esto en realidad no dice eso. Sí debemos leer bien, porque en realidad levántate, bautízate y lava tus pecados son tres cosas distintas. No es lo mismo bautizarse, también tiene que ver con agua, pero lavar, a ver si acá tenemos más, no. Y lava tus pecados, pero lo que lava los pecados, lo que perdona los pecados, es que está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Medio parecido la dificultad en este texto. Primera persona, claro, pero digo, lava tus pecados invocando su nombre, no es bautízate, bautízate es otra acción, ¿se entiende? Cuando dice lava tus pecados no está diciendo bautízate para perdón de los pecados, es una acción distinta, ¿se entiende? Una cosa es bautizarse y otra cosa es lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesucristo. En todo caso, lo que lava el pecado es invocar el nombre de Cristo, pero algunos tratan de decir bautizarse y lava es lo mismo. No, son dos acciones distintas, no es lo mismo. ¿Se entiende? Ahí, ok. Ahora tenemos otro texto parecido, también Pedro, diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo el bautismo que corresponde? También si lo leo así, parece que el bautismo ahora nos salva. Pero aquí estos paréntesis no son del original, hay una interpretación. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque la idea es que el agua puede limpiar la suciedad del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo. Entonces, nuevamente acá, el bautismo que corresponde a esto, acá estaba hablando de Noé, la idea esta del diluvio y este juicio, ¿sí? La idea de que esto está conectado de alguna manera con el bautismo, porque todos los que son sumergidos significa muerte y es de la misma manera que significa hoy para nosotros, es morir, pero nosotros no nos quedamos en ese estado, sino que resucitamos, ¿sí? Así como Cristo resucitó. Entonces hay acá un nexo con la idea del diluvio, hablando de los que fueron salvos. Ahora, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no es que la carne, el agua nos va a quitar los pecados, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, lo que salva en realidad no es el bautismo, sino lo que salva es tener una buena conciencia hacia Dios. Y esto significaba no el bautizarse, sino cuál era la motivación para bautizarse. Las personas que se bautizaban eran aquellas personas que tenían una buena conciencia hacia Dios. Eso significaba que entendían que estaban perdidos y que necesitaban un Salvador. Reconocían a Cristo. Y era esa buena conciencia el motor que los llevaba a bautizarse, y esa buena conciencia hacia Dios es lo que les salva, ¿no? Y no el bautizarse.
según Pedro, la aspiración de buena conciencia hacia Dios, eso es lo que los salva. Y vuelvo a decir, nosotros está muy separado para nosotros. Nosotros entendemos que una persona puede venir, puede bautizarse y puede seguir su vida totalmente normal, sin que nada cambie en su vida. Una persona puede hoy domingo bautizarse y después nunca verla más en la iglesia, ¿no? Pasa eso. Y nosotros decimos, ok, es muy distinto el ser cristiano y el bautizarse. En este tiempo no. En este tiempo las personas que decidían bautizarse eran personas que decidían creer en Cristo y había implicaciones inmediatas en su vida. Eso lo hablamos varias veces, ¿no? En cuanto a su familia, iban a ser despreciados por su familia, perseguidos por el Estado. O sea, nadie iba a tomar una decisión de estas por comodidad, por conveniencia. No, era una decisión que verdaderamente cuando alguien lo hacía era porque era un creyente verdadero, ¿no? Es eso que para nosotros no tiene esta implicancia hoy, pero para ellos sí, ¿no? Bien, muchos otros textos nos van a dar claridad acerca de esto, y es que enseñan que ser salvo no requiere ser bautizado. Juan 3:16, un texto que conocemos mucho, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué se necesita para tener vida eterna? Creer. Sí. Debo creer, y de todo aquel que cree. Otro texto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, si creyeres, pero además fueres bautizado. No. Toda aquella persona que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y lo confiese como Señor, va a ser salvo. Es el requisito para ser salvo. 1 Corintios. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, aparentemente acá Pablo no estaba pensando que tenía que él bautizar a todas las personas para que sean salvas, ¿no? Aquí sí ya hay un poco más de disociación con esto. Y el último texto, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Cómo recibimos nosotros la salvación? ¿Por hacer algo o por el oír y creer? Por el oír con fe, ¿no? No necesitamos ninguna obra, no necesitamos agregar nada a esto. Entonces es claro que hay algunos textos que parecen conectar el bautismo con la salvación. Tenemos dos argumentos. Podemos entender que esto pudiera ser algo con mucha similitud en ese tiempo, pero hay muchos otros textos que nos demuestran que esto no es así. Cuando hay un texto que puede traernos dudas acerca de una doctrina, la teología sistemática lo que nos permite es buscar en toda la Escritura textos que se refieren a ese tema para traer claridad sobre ese tema. Entonces, la Biblia es enfática que no se requiere ser bautizado o bautizarse. Vuelvo a reiterar que de todas maneras si un creyente no quiere bautizarse, esto traería muchas dudas acerca de su fe, ¿no? Así como dice Santiago, la fe que salva es una fe que obra. La fe que no obra, la fe que no obedece, es una fe muerta, como la fe de los demonios, que creen, tiemblan, pero no son salvos. Mucha gente tiene esa fe, que cree en Dios, pero eso no es una fe salvífica. La fe que cree, la fe verdadera, es una fe que obedece, escucha y obedece. Entonces, si una persona no obedece al mandamiento, entonces dudo que tenga fe genuina, fe que salva. 4 tipos de personas
en cuanto al bautismo. Bueno, tenemos casos de personas que no son bautizadas, que no se han bautizado y que se han bautizado. Por ejemplo, personas que no se bautizaron y son salvos, personas que no se han bautizado, están sincronizados con la tos. Personas que se han bautizado y no son salvos. ¿Puede haber de esos? ¿Sí? Hoy nosotros podemos tener los casos de personas que se bautizaron y nunca dieron fruto de arrepentimiento. Simplemente se bautizaron, pero no son salvos. ¿Por qué sabemos que no son salvos? Porque no permanecen, ¿no? Alguna vez dije, alguna vez me bauticé, pero no está perseverando en la fe, entonces no es salvo. Tenemos también los que se han bautizado y son salvos, y no son salvos. Los dos no son salvos. Los que no se han bautizado, ese es el primero. Tenemos personas que no se bautizaron y son salvos. ¿Puede ser? Sí. Alguien cree, por fe, es salvo, pero todavía no se bautizó. Es salvo, pero todavía no está bautizado. Los que se han bautizado y no son salvos, los que no se han bautizado y son salvos, y se han bautizado y son salvos. ¿Ok? Los salvos y no salvos. Sí. El punto 5 dice el bautismo salva, estaba el área de uno era cuestión de gramática y el segundo De tiempo. Tiempo, gramática y tiempo. No, de nada, por favor. La cena del Señor. Pensemos en la cena del Señor. Una pregunta, pastor, antes que se vaya. Sí, claro que sí. Jesucristo, me quedó esa duda de la clase anterior. Cuando el Señor Jesucristo se presenta a Juan el Bautista para bautizarse, el bautismo que hizo él, el Señor, que dijo que quedaba como ejemplo de justicia, ¿no? ¿Eso era para los judíos? Porque habíamos hablado que el bautismo del arrepentimiento de Juan era para ingresar al judaísmo. Y este simbolismo que estaba dando el Señor, o este ejemplo que estaba dando de obediencia. Sí, creo que lo mencioné. Él lo hace para identificarse con el pueblo, con el remanente. Lo hace para identificarse, ¿sí? Y también está cumpliendo la ley. ¿No? Ok. La semana pasada yo era lo que había mencionado sobre hechos, no se puede cerrar la doctrina porque es un texto narrativo. ¿A qué se refiere con eso? O sea, aspectos que no se pueden aplicar a la iglesia por doctrina directamente. Claro. Nosotros, en la interpretación de las Escrituras, nosotros tenemos distintos textos, ¿no? Textos que tienen que ver con la narrativa. Por ejemplo, el texto del Antiguo Testamento donde vemos que simplemente la Biblia describe que está ocurriendo algo. Nos dice que está ocurriendo algo. No nos dice si está bien o si está mal. Simplemente dice que está ocurriendo. Pero el texto es narrativo, está narrando una historia. Hechos nos está contando una historia, ¿sí? Ahí están ocurriendo muchas cosas. En la narrativa yo no puedo tomar un caso, ¿sí? Y de hacer de esto una doctrina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, primer siglo, los hermanos estaban allí, tenían todas las cosas en común y vendían sus casas y traían todos los pies de los apóstoles. ¿Eso es doctrina? ¿Eso lo tenemos que nuevamente aplicar hoy? No, eso es narrativa. Eso es narrativa. Eso ocurrió, pero no dice que nosotros lo tenemos que repetir. Y sabemos por qué ocurrió. Y sabemos por qué es lo que ocurrió después. Sabemos que, obviamente, las personas que estuvieron en Hechos 2 se encontraron con la iglesia, ¿sí? Y tenemos ¿cómo era? Se me fue de la cabeza ahora el compañero de Pablo en las misiones. Bernabé. Tenemos Bernabé, vende su casa, ¿sí? Y entrega, bueno, lo mismo que quiso hacer
Ananías y Zafira. Y claro, ¿a dónde se iban a congregar? Si había una sola iglesia. O sea, se venían todos a Jerusalén. Vendieron todos sus cosas y vinieron a vivir con los hermanos. Eso trajo un problema. Después la iglesia de Jerusalén fue una de las iglesias más pobres, ¿sí? Y Pablo tiene que ir recogiendo ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Eso fue algo que ocurrió en ese momento, no tenemos que repetirlo hoy, ¿no? Eso es narrativa. El libro de los Hechos es narrativa. Cuando nosotros vemos acerca de que hay personas que confiesan el nombre del Señor Jesucristo, pero no reciben el Espíritu Santo. Y después vienen, oran y reciben el Espíritu Santo. ¿Eso ocurre ahora? No, eso es narrativa. Eso ocurrió una sola vez. Personas que pasaron de un pacto a otro, que eran creyentes del antiguo pacto, y ahora pasan al nuevo pacto y no habían recibido el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo es una promesa del nuevo pacto, de que habite. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Entonces, eso ocurrió en el libro de los Hechos, pero no ocurrió en otro lugar. En el libro de los Hechos están los apóstoles. ¿Hoy tienen que haber apóstoles? No, es narrativa, nos está diciendo lo que ocurre, pero yo no debo tomar de la narrativa y aplicarlo hoy. Tengo muchos otros casos, no se me ocurre ninguno ahora. Sí. Yo me acordaba justo ahora de un caso que no sé si ustedes se enteró, hace muchos años, un galpón que tenían en Punta Trigo, ¿te acordás de uno? Que hacía esto, le hacía vender a la gente las propiedades de los autos. Y tenían un galpón que tenían todas las cosas allá adentro, autos, todo, que la gente entregaba para hacer esto. Querían hacer algo parecido a eso, pero era todo para ellos. Si alguno lo quiere hacer ahora, lo puede hacer. Sí, pero nosotros debemos leer Hechos. De ahí, del libro de los Hechos, nosotros podemos sacar muchos principios para aplicar a nuestras vidas. Cuando yo leo lo que está ocurriendo con los hermanos, bueno, tengo un principio de ver cómo los hermanos tienen las cosas en común y cómo, o sea, saco principios ahí, pero eso no debo repetir eso, ¿se entiende, no? No es que el libro de los Hechos no me aprovecha para nada. Sí, veo cómo Dios está obrando, veo la fidelidad de Dios, pero no significa que eso yo lo debo repetir, ¿sí? Y vemos ahí cosas que ocurren y no sé, echar fuera demonios y no sé, todo lo que ocurre, ahora lo debemos hacer. Bueno, muchas cosas ahí, entonces hay que verla, es narrativa. La Biblia nos cuenta, pero no nos dice si está bien o si está mal lo que está ocurriendo. Muchas cosas nos damos cuenta y otras cosas no, porque es narrativa, ¿sí? Les hago una pregunta ahora, para entrar en el bautismo. ¿A qué edad se puede bautizar a una persona, un niño o una persona? ¿A qué edad? ¿Cómo? Cuando tenga entendimiento. Esto de escuchar la predicación del Evangelio para creer. Entendimiento de escuchar. Escuchar la predicación del Evangelio para creer, porque dice que la salvación es por escuchar, oír la predicación del Evangelio. Ok. ¿Qué edad? Cuando tiene convicción de pecado. Eso no lo repito. ¿Qué edad? Yo creo que a los 11, 12 años. 11, 12 años. 11, 12 años. ¿Cómo? Lo que sí recordamos que nosotros no bautizamos, o sea, el bautismo no es por frutos, es por una declaración. Debemos asegurarnos que lo que está declarando, que crea, entienda el Evangelio, entienda, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es lo que queremos, ¿no? No es que nosotros ganamos comisiones por bautizar personas. No, queremos que las personas entiendan esto. Tampoco somos la NASA, ¿no? Que necesitamos que la persona
O sea, haga el seminario y después la vamos a bautizar. No, tampoco, ¿no? Pero en cuanto a los niños, por ejemplo, sí dependemos obviamente del testimonio de los papás. Los papás son los que van a saber si realmente su hijo comprende el Evangelio y entiende. No hay una convicción de pecado, hay una conciencia de que necesita un Salvador. Pero no bautizaríamos a un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? No. Por ejemplo, en nuestra iglesia, aunque no hay una regla escrita acerca de eso, pensamos en bautizar a una persona de 11, 12 años en adelante. Algunas iglesias bautizan a personas, por ejemplo, de 22 años en adelante, o ahora de 18 años en adelante. ¿Saben cuál es el principio de eso? El principio de que la persona esté emancipada, que no dependa de la decisión de sus papás. ¿Se entiende? Entonces, es decir, cuando la persona puede tomar una decisión por sí misma, entonces se le toma en cuenta esa decisión de querer bautizarse. Si no, no. En Estados Unidos, por ejemplo, en la iglesia de MacArthur, bautizan a las personas de 22 años en adelante, cuando las personas salen de sus casas para la universidad. Cuando ya están fuera de las casas de sus papás, entonces creen que esa declaración que están haciendo después de salir de la influencia de sus papás de creyentes, entonces se le toma como válida o se le toma como creíble la decisión que toman, ¿no? Bueno, son... Bueno, ese es el tema. Esa es la cuestión. O sea, la vinculación que hay entre el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Porque aquel que se bautiza, entonces ahora es miembro de la iglesia, por lo tanto va a tomar la cena del Señor. Y hay fuertes advertencias en cuanto a no tomar la cena del Señor indignamente. Indignamente implica de no discernir la cena del Señor de otro tipo de comida. Y ahora vamos a ver, pero cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 11, nos damos cuenta que el contexto de ese pasaje tiene que ver con las divisiones. Los hermanos están haciendo muchas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, hay muchas divisiones entre ellos. Y cuando habla de no discernir el cuerpo de Cristo, y tomar la cena indignamente, tiene que ver de participar de la cena del Señor estando, por ejemplo, en conflicto con hermanos, no entendiendo de que Cristo murió precisamente para que seamos uno y no para que el cuerpo sea mutilado. Entonces, cuando una persona toma la cena del Señor sin ponerse a cuenta con su hermano, sin entender, sin discernir el cuerpo de Cristo, esa persona come y bebe juicio para sí. Indignamente no significa participar de la cena sin pecado, porque eso jamás lo vamos a poder hacer. Ninguno de nosotros es digno para tomar la cena del Señor. Pero sí en cuanto a mantener la unidad del cuerpo. La pregunta, un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, ¿entiende esto? ¿Entiende lo que es la relación con su hermano? ¿Entiende el unos a otros? ¿Entiende esto? Porque lo vamos a bautizar y que no va a tomar la cena del Señor. Y por otro lado, la cena del Señor, según 1 Corintios 10, tiene un beneficio espiritual, un gran beneficio espiritual. Así como el sacerdote ofrecía sacrificios y era beneficiado por esos sacrificios, la Biblia dice que nosotros tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. A esto le llamamos misterio, ¿sí? Un misterio, que no sabemos qué es lo que ocurre, cómo ocurre, pero muchos no han sabido explicarlo, sino dejarlo de esa misma manera, diciendo esto es un misterio.
No sabemos, Pablo nos dice que tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo en el momento que participamos. No nos dice cómo ocurre, pero sí nos dice que ocurre, que hay comunión con el cuerpo y con la sangre. Entonces hay un beneficio espiritual para todo creyente. La pregunta es, si yo bautizo a una persona a los 22 años, le he estado prohibiendo, si ha sido creyente antes, de participar de la cena del Señor, ¿no? Entonces yo estoy impidiendo que esa persona obedezca al Señor, porque es un mandato de parte de Dios. Entonces, yo no creo que sería correcto si nuestros hijos, yo me acuerdo, Victoria siempre quería bautizarse. Tenía 5 años, el otro día hablábamos con Fede y su hermanito, el chiquitito, cuando hay una pileta juegan a bautizarse, ¿no? Jugaban ahí. Y Victoria también, y ella cuando tenía 5 o 6 años, papá, ¿ya me puedo bautizar? Ya me puedo bautizar. ¿Ahora sí? ¿Me puedo bautizar? ¿Ahora sí? No, me gusta tu celo, pero esperemos un poco más, ¿no? Hasta que tuvo una edad de 11, 12 años, donde entendí que ese deseo podía ser un deseo de que luego de bautizarse pudiera participar de la cena del Señor y entender sus responsabilidades en cuanto a la iglesia. Pero el tema es esto, ¿no? La relación que hay con la cena del Señor. Un pastor que estudia en nuestro seminario, pero en Capital Federal, él tiene esta postura de la iglesia, ha establecido de que solamente aquellas personas que cumplieron la mayoría de edad pueden bautizarse. Pero claro, el problema es, y dijo, en realidad nunca lo había visto de esta manera. Claro, si la persona es creyente antes, entonces nosotros le estamos impidiendo que obedezca al Señor. Le estamos impidiendo. Y es un problema. Pero sí, en la narrativa de las Escrituras, nosotros vemos que siempre el proceso es confesar a Cristo, bautizarse y luego tener acceso a la cena del Señor. Yo creo que mi convicción es ver, obviamente, cada caso en particular, ¿no? Evaluar cada caso en particular, pero si una persona dice yo quiero bautizarme, yo creo en el Señor Jesucristo, no vamos a poner impedimentos para eso, ¿no? ¿Y por qué no vamos a poner impedimentos para eso? Simple. Según el Señor Jesucristo, ¿qué era necesario para entrar a la iglesia invisible? Creer y confesar. Cualquier persona que creía y confesaba, entonces era parte de esa iglesia invisible. ¿Por qué nosotros vamos a poner tantos tropiezos para que la gente sea miembro de la iglesia visible? ¿Por qué vamos a poner condiciones que Cristo no puso? ¿Por qué vamos a hacer más difícil la membresía Sion que la membresía al cielo? ¿Se entiende? ¿No? Si no, para evidenciar eso, están buscando solamente bautizar por fruto. No lo decimos, pero en realidad que comunicar eso. Pero lo que yo quiero que usted piense, no es que simplemente nosotros estamos tratando de considerar mi opinión o tu opinión. No es una cuestión de opinión. Es una cuestión de la teología. ¿Por qué pensamos acerca de cuándo un niño debe bautizarse? ¿Porque me parece bien a mí o no? No, porque entiendo de que debe tomar la cena del Señor. Y ahora entiendo las implicaciones de la cena del Señor. Y entiendo el juicio y beneficio que hay en torno a la cena del Señor. Y ahora me pregunto si esa persona que ha de bautizarse entiende eso. O le voy a hacer comer y beber juicio para él, ¿no? Entonces, no estamos simplemente considerando cuál es la mejor postura, sino que estamos considerando lo que la Biblia dice. Y en base a lo que la Biblia dice, nosotros ajustarnos a eso.
¿no? Obviamente consideramos estas cosas. Y luego sí, podemos decir que veamos cada caso en particular, hablemos con los papás, hablemos con cada persona y entonces tomemos una decisión en cuanto a eso. Bueno, hablamos de la Cena del Señor y hablamos de algunos términos de la Cena del Señor. Muchas veces se habla de la Cena del Señor, simplemente, como nosotros lo llamamos, cuando pues os reunís vosotros. Esto es importante, hermano. Cuando dice aquí, cuando os reunís vosotros, ¿sí? La Cena del Señor se toma cuando la iglesia se reúne. No en un picnic, no en una conferencia, no en un cumpleaños. Una vez unos novios decían, pastor, nos vamos a casar y en parte de la ceremonia queremos tomar la Cena del Señor, yo y mi novio, mi esposo, ¿no? Algo íntimo. No podés. No, porque precisamente la Cena del Señor es la comunión con el cuerpo. ¿Qué sentido tiene tomar la cena yo y otra persona, yo y mi esposa? No tiene ningún sentido. O sea, a menos que lo hagamos en la iglesia y que esté toda la iglesia y que sirvamos la Cena del Señor, pero va a haber parientes tuyos inconversos que no van a poder tomar. O sea, no es posible. No es posible, ¿no? Porque precisamente la Cena del Señor tiene que ver con la comunión del cuerpo. Entonces, no se puede tomar en una célula, no se puede tomar en un grupo. No, la Cena del Señor se sirve cuando la iglesia está reunida. Cuando nos reunimos como iglesia, entonces ese es el momento donde se sirve la Cena del Señor, ¿no? También se habla como la comunión. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, bueno, esta palabra no se usa mucho, pero si ustedes leen libros de los puritanos van a encontrar esta palabra. Eucaristía significa dar gracias, simplemente es eso. Partir el pan, el primer día de la semana, reunido con los discípulos para partir el pan. Aparentemente, aquí en la iglesia del libro de los Hechos, ellos cada vez que se reunían, cada domingo, participaban de la Cena del Señor. También se hace referencia a la mesa del Señor. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hablemos un poco acerca de la historia de la cena. Primero hay una prefiguración en el Antiguo Testamento. La Pascua. La Pascua, eso es lo que estaba haciendo el Señor con sus discípulos, estaba celebrando la Pascua. Entonces hay una conexión allí. La Pascua para ellos representaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y para nosotros de alguna manera también representa la libertad que hoy tenemos en Cristo. Cristo nos ha libertado de nuestra esclavitud. Aunque obviamente en el Nuevo Testamento nosotros celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que celebramos. Pero hay una conexión, hay un simbolismo ahí que nos une, pero estuvo prefigurada en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Bueno, significa en el Antiguo Testamento la Pascua y significa el comer y el beber con Dios. Comer con Dios. Esa es la idea. Mateo dice, y os digo desde ahora que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es muy interesante, porque esto es literal. Nosotros vamos a comer y vamos a beber con Dios. Eso, y es literal esto. Tenemos un problema en la teología, más precisamente con Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, y con San Agustín. San Agustín influyó mucho sobre la teología de la Iglesia, siglo IV. San Agustín y Orígenes tienen mucha influencia de Platón.
de los griegos. Y los griegos, ustedes saben, ellos veían lo material como pecaminoso y veían cierta virtud en lo espiritual. Por lo tanto, ellos espiritualizaban todas las cosas. De ahí viene la idea de que nosotros vamos a estar en el cielo y van a ver angelitos con arpas y lo único que vamos a estar en el cielo es adorando y no vamos a hacer ninguna otra cosa más. Esa es una idea de Agustín. Pero la Biblia, cuando se refiere a lo que vamos a hacer en textos como este, nos habla de que nosotros vamos a estar en la tierra, en una nueva tierra, en un nuevo cielo, y vamos a estar reinando con Cristo y vamos a comer literalmente con el Señor, ¿sí? Esto es literal, ¿se entiende, no? Entonces no lo podemos alegorizar. Dijo el Señor, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿no? Entonces esto es literal. Bien, en el estado eterno no vamos a estar en las nubes. Vamos a trabajar, dice el pastor. Vamos a estar en un cielo y una tierra nueva. Claro que sí. Amén. Eso lo vamos a ver en escatología, pero amén. Entonces, la cena del Señor es la primicia de lo que vamos a hacer en la eternidad, ¿no? Eso es lo que representa. Bueno, fue instituida por el Señor. Está claro eso, y fue practicada por la Iglesia. El significado de la cena del Señor. Un poco lo que decíamos antes acá. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión, o sea, esto es la koinonía, la relación. Esto no tiene relación con la sangre, no nos trae comunión, no nos trae koinonía con la sangre de Cristo. ¿Acaso el beber la copa, esto no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que tenemos comunión con la sangre de Cristo? Y esto es lo que le decía antes, esto es lo que en teología se llamó como misterio, sacramento, es un misterio. Es un misterio, no sabemos qué, pero sí sabemos acá, Pablo no nos dice de qué manera tenemos esta comunión, pero sí nos dice que ocurre, que hay un beneficio espiritual para el creyente, algo que no entendemos, pero que ocurre. Y ahora vamos a ver con respecto a la cena del Señor, que algunos creen que solamente son símbolos. No es nada, solamente son símbolos. No pasa nada si no la comes, si no la bebes, no ocurre nada. Sí ocurre. Así como es real que hay juicio por tomarla y comerla indignamente, porque dice el apóstol Pablo que algunos habían muerto y estaban enfermos en la iglesia por no entender, no discernir el cuerpo de Cristo, también hay un beneficio real por esto, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos sacramento, misterio, ¿no? Y no veo la necesidad de remover este misterio. Creo que está bien ahí. Pero entender esto, bueno, ahora vamos a ver un poco más acerca de la cena del Señor y lo que significa, lo que implica y demás. Bueno, es una proclamación, también usted debe colocar ahí proclamación, ¿ve? Proclamamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un memorial, claro, sí, recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y también es un alimento. Este es un texto interesante, ¿no? El de Juan dice, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Obviamente este versículo es un versículo utilizado por los católicos para decir que hay una transustanciación en el pan y en el vino, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre literalmente, el jugo literalmente, o el fruto de la vid literalmente, en la sangre de Cristo. Pero no, yo creo que ni siquiera hace referencia a la cena del Señor, pero sí entender que acá el Señor dice que hay un beneficio espiritual. Obviamente nosotros rechazamos totalmente que pueda haber cualquier tipo de transustanciación, ¿no? De los elementos de la cena del Señor. Pero acá parece haber que
hay un alimento espiritual en esto. Y hay un beneficio espiritual. La eficacia de la cena. La perspectiva de la Iglesia Católica Romana hay que se transustancia, tanto el vino como... Gruden explica muy bien esto, si usted lo quiere ver, luego en las páginas 144, 1044 y 1047 habla mucho acerca de esto. Ellos creen que los elementos de la cena se convierten literalmente, realmente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso adoran los elementos. Una vez que eso ocurre, ellos adoran esos elementos porque esos elementos ahora son la sangre y el cuerpo de Cristo. Yo fui a una iglesia una vez evangélica que también creían esto. No eran católicos, eran evangélicos. Pero no, obviamente, una vez que ellos oraban por los símbolos, lo trataban a esos símbolos con mucho respeto. Incluso si sobraba, lo enterraban, ¿no? Lo enterraban, lo sepultaban. No sé si usted alguna vez vio eso, o qué hacían de la iglesia que usted venía con lo que sobraba. Acá toman mate, pero si sobra galleta... porque allá donde estábamos se peleaban por el pan que sobraba. Sí, amén. Bueno, no lo enterraban entonces, se lo comían. Ok. Pero es un sacrificio real en donde Cristo, según ellos, se sacrifica de nuevo. Esto es una blasfemia. Esto es decir, o sea, ellos no dicen literalmente que están sacrificando nuevamente a Cristo, no igual que la cruz, pero que están haciendo un sacrificio. Y esto es una blasfemia, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue total, perfecto y suficiente. No necesitamos más sacrificios. Ellos creen que comer y beber automáticamente da gracia a una persona, en proporción a la disposición. O sea, si tiene más predisposición la persona que lo tome, recibe más gracia todavía. Y es un error, bueno, ya que Cristo hizo un sacrificio para siempre y terminó con esa obra. Bien. La perspectiva luterana. Lutero... Y creo que terminamos, vamos a hacer le explico esto y terminamos acá. Muchas personas creen que Lutero fue y clavó las 95 tesis y se fue de la iglesia. No, Lutero clavó las 95 tesis y siguió dentro de la Iglesia Católica. Siguió siendo un monje católico. Él intentó reformar la Iglesia Católica desde adentro. Eso es lo que hizo. Y obviamente ahí él dedicó todos sus esfuerzos en tratar de reformar los aspectos de la justificación y la salvación por gracia y no por obras. Pero él mantuvo muchas costumbres del catolicismo, por ejemplo, la veneración a María, ¿no? Y él creía, con respecto a la cena del Señor, que no era que el pan se transformaba literalmente en el cuerpo de Cristo, pero sí creía, así como la esponja, por ejemplo, cuando una esponja absorbe agua, la esponja no se transforma en agua, pero está empapada del agua, el agua está ahí. Entonces, Lutero creía eso, creía que el Señor estaba sobre y alrededor de eso, que de alguna manera comíamos el pan, no, él seguía siendo pan, pero junto con eso también estábamos participando del cuerpo y de la sangre. Se llama, está consustanciado, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, que Cristo está presente con y bajo los elementos, así como el agua en una esponja. Este es mi cuerpo. Es literal cuando decimos este es mi cuerpo. El cuerpo
físico de Cristo está presente con debajo los elementos. Y es un error, obviamente, porque no debe ser tomado literalmente. Es un error, obviamente, de Lutero. ¿Por qué? Y porque simplemente tenemos que pensar en la primer cena. El Señor está ahí con sus discípulos, está ahí el Señor. Toma el pan y dice, este es mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu cuerpo, Señor? ¿Es este o este? ¿Cuál es tu cuerpo? No, es simbólico. Es un simbolismo. Este es mi cuerpo, dice el Señor. Entonces los elementos son símbolos, es un símbolo, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ok. Hacemos un descanso y luego continuamos.